Número 4. ¿Qué es la programación? Programación de operaciones, ¿ya? Programación de operaciones. Bueno, es una parte de la gestión de la producción, ¿ya? Tomando en cuenta los siguientes antecedentes que tenemos, que todos son de carácter secuencial, ¿ya? Para hacer la gestión de producción. Entonces, como antecedente, dentro de la gestión de la producción, podemos indicar lo siguiente, ¿ya? Habíamos hecho la parte de pronósticos, luego habíamos hecho la planificación agregada de la producción y luego habíamos hecho el MRP, es la planificación de los recursos empresariales. Ahora nos tocaría hacer la parte de la programación de operaciones. Programación de las operaciones, ¿ya? Entonces, recordando un poquito, digamos, lo que hemos hecho, en acá es lo que estamos determinando en realidad la demanda futura, vamos a llamar, mediante los métodos de pronóstico, estimar ya cuánto deberíamos producir en la próxima gestión. A partir de ello, lo que nosotros pasamos a hacer la planificación agregada es realizar el presupuesto de producción. Presupuesto de producción, ¿ya? Donde especificamos qué cantidades vamos a producir, cuánto de mano de obra, cuánto de inventario requerimos, cuánto es el nivel de inventario, cuántas personas requerimos contratar, cuál va a ser nuestro plan agregado de la producción más adecuado, ¿ya? Una vez teniendo las cantidades que voy a producir y elaborar el plan maestro de producción, el siguiente paso que hemos visto es, bueno, ya sé qué cantidades voy a producir. Por lo tanto, para elaborar esa cantidad, yo requiero materiales, materia prima, insumos. Y por lo tanto, la planificación y requerimiento de materiales, ¿no es cierto? Se especifica las órdenes de producción y compra de los materiales, ¿no? O insumos o materia prima que nosotros requerimos para satisfacer esta demanda, ¿no es cierto? Ahora lo que nos toca en esta parte, cuando hablo de programación de operaciones, es precisamente, ya he planificado, o sea, la cantidad, he planificado cuántos trabajadores requiero, cuál es el nivel de inventario que voy a obtener, ya voy a emitir la orden de producción o la orden de compra de los distintos materiales. Ahora, como decimos en nuestro vocabulario normal, es bueno decir, ¿y cómo? Ahora nos ponemos a la mano, digamos, a elaborar el producto, ¿no? A asignar las tareas. ¿Quiénes van a realizar? ¿Sí? Evidentemente en acá yo he dicho que requiero, por decirles, 8 trabajadores. Ya. Sé que necesito, voy a ir al campo de una empresa de mueblería. Sé que requiero 5 metros cuadrados de materia, de madera roble, por ejemplo. Ya lo sé para esta demanda, que es fabricar 100 sillas, por ejemplo.
Ahora la pregunta en acá es, y ahora cómo elaboramos el producto, cuál es ah, cómo nos ponemos a realizar las tareas de elaboración y producción. Ya está el proceso, por si acaso, o sea, no, aquí no es la etapa de cómo se va a elaborar una sile, sino ya conozco la secuencia del flujograma del proceso. Entonces, en acá es ahora, ¿qué hago con estos 8 trabajadores? ¿Qué hago con estos 5 metros cuadrados? ¿Y cómo voy a elaborar satisfacer esa demanda? Entonces, la programación de operaciones responde a esas preguntas, ¿ya? Entonces vengo y digo, si tengo, por ejemplo, en el proceso me dicen el cortado, por ejemplo, de la madera. De estos 8 trabajadores, ¿cuántos van a cortar? 1, 2, 3, los 8. Entonces, por lo tanto, la programación de operaciones responde a esa pregunta, ¿ya? ¿Cómo voy a asignar las tareas a los recursos, se denomina, en forma general, en forma teórica? Los recursos son la mano de obra, ¿ya? Son los materiales que en cada etapa se asignan. Entonces, hay un momento en que se ve la relación, por ejemplo, hombre-máquina, ¿no? Para un hombre, una máquina, ¿y cuál es la secuencia del trabajo que tengo que realizar? Por ejemplo, si estuviera haciendo la programación de operaciones y yo ya he hecho mi pronóstico, mi planificación agregada y el MRP, por ejemplo, en Envol. Y como ustedes saben, Envol elabora, fabrica, manufactura varios productos, ¿no ve? Coca-Cola, Fanta, Sprite, y en sus líneas de producción que tiene, también son diversificadas, ¿no? Tengo que producir una Fanta de 1 litro, de medio de 1,5 litros, de 2 litros, personales. Entonces hay bastantes líneas de producción. Entonces, si yo tengo ya mi demanda prevista, ya sé qué cantidades voy a producir y ya he hecho mi planificación de compra de todos mis insumos y ya tengo mis órdenes de fabricación, ¿qué es lo primero que voy a producir? Fanta, Sprite, Coca-Cola. ¿Qué es lo primero? Entonces, hay una secuencia de operaciones que tengo que realizar. Vendrá una semana, 3 días fabricaré Fanta. La siguiente semana cambiaré la línea de producción, produciré Sprite, después produciré Coca-Cola, o en sentido contrario, cada 2 días, o en el día los 3 productos. ¿Cómo se hace eso? Entonces, la programación de operaciones tiene que responder a esas preguntas que precisamente les estoy formulando, ¿ya? Entonces, para hacer la programación, asignación o secuencia de operaciones, existen una serie de métodos. Algunos métodos son de carácter empírico, ¿ya? Por ejemplo, es muy facilito hacer. ¿Cómo haces tu programación de operaciones? Aplico el método PEPS, ¿sí? Si se recuerdan en costos, en contabilidad, venimos de cómo haces tu asignación, pues no aplico el método PEPS. El primero que ha llegado va a ser el primero en salir. En otras palabras, el primer pedido que ha llegado va a ser el primero en fabricarse. Pero bajo esa lógica, ¿no es cierto? El primer pedido puede ser de 10 unidades, así voy a hacer, ¿ya? El pedido número 1 es de 10 unidades. Por lo tanto, va a salir las 10 unidades. El segundo pedido
son 5.000 unidades. El plazo de entrega de estas 10 unidades es una semana. El pedido número 2 es 5.000 unidades y el plazo de entrega es de 2 semanas. Así se ha aceptado el pedido de nuestros clientes. Entonces, la pregunta en acá es, ahora, ¿cómo hago para cumplir este pedido, no? Entonces, muchas veces en las empresas no es que la gente no, no sabe cómo elaborar el producto, ni tampoco no sabe cómo realizar el presupuesto de producción. Tampoco vayamos a lo más fácil, es que no haces buena planificación de y requerimiento de tus materiales, compras por comprar. No, de repente sí lo hace. Y cuando uno va a la empresa y ve el incumplimiento de pedidos, entonces el problema no es ni el presupuesto de producción, ni la falta de un plan para aprovisionarse de los materiales, sino el problema es la programación de la operación, una buena asignación. Entonces, por lo tanto, hay que saber identificar el problema ya. Entonces, cuando uno va a una empresa, no es pues porque no establecen a veces bien facilito se menciona, pero hay un cumplimiento de pedidos, es que no se ha elaborado un buen plan de producción. No, a veces no hay una buena programación de operaciones, una buena asignación. Y eso vemos a veces en gente que maneja personal, ¿ya? No siempre hay que ver la relación hombre-máquina. Por ejemplo, a ustedes igual que a mí, han debido pasar, han debido observar, han debido ver, ¿no es cierto? Si en cualquier avenida, en cualquier calle de la ciudad, por ejemplo, hay un desperfecto de orden que tiene que ver con la cuestión de instalación de agua o algún problema que ha habido, digamos, en el suministro de agua en una calle, ustedes van a ver en ahí que el desperfecto que está en esta zona que estoy marcando, ya, uno puede ver de que la movilidad se la llega con alrededor de una cosa de 8 trabajadores para resolver el problema, ya. Y se tardan una buena cantidad de tiempo. Entonces, normalmente hay 2 trabajadores o un trabajador a veces que realmente está haciendo la faena, el trabajo de hacer la separación o reparación de ese problema. Y 6 trabajadores están sentados o están echados charlando, ¿no es cierto? Entonces, acá no es un problema de que no haya una buenas eh, un buen procedimiento para la separación de problemas de suministro de agua en la ciudad. Si no hay una mala programación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar a producción o a cualquier área y tienen a su mando 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 personas, tienen que tener la capacidad y la habilidad de que todo el personal realice tareas, trabaje, en otras palabras, tenga tareas específicas de asignación, todos los santos días que tengan una tarea para realizar.
y puedan cumplir su función, porque para eso decimos se les cancela, se les paga. Entonces ahí uno ve la capacidad de un ingeniero para manejar personal, ¿eh? Sabiendo que la tarea requiere una determinada cantidad de utilización de un recurso, pues, ¿no? Entonces ahí se ve la capacidad de un ingeniero, ¿ya? Su forma de manejar, por ejemplo, el personal, asignar bien las tareas. Entonces, eso es la programación de operaciones. Entonces, cuando decimos asignación de recursos, un recurso es la mano de obra. Un recurso son los materiales que tengo que suministrar. Entonces, muchas veces en CELA, por ejemplo, ya, va primero un inspector, ve qué tipo de avería es, tarda un día. El siguiente día solicita qué materiales se requiere. Y el tercer día recién va a hacer la reparación. Y va todo el personal, ¿no? Entonces, normalmente ellos tardan alrededor de un mediodía, a veces todo el día, depende de la magnitud de la avería. Pero hay en otras zonas que también están requiriendo su trabajo, ¿no? Entonces, eso es hacer una buena asignación, ¿ya? Y eso significa hacer una buena programación de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a veces eso no solamente es en el orden, como estamos viendo, en el orden de producciones, en la manufactura de un producto, sino también se presenta ya en la cuestión de servicios. Cuando se presta servicios en un restaurante, por ejemplo, o en una organización de comida rápida, por ejemplo, donde los clientes están entrando constantemente, ¿no? Y están saliendo hay que hacer una buena programación, pues. De esa manera nosotros vamos a satisfacer al cliente. Entonces ahí tiene que ver la inteligencia del que está manejando el personal, hacer una buena asignación, ¿no? Entonces eso es programación de operaciones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a abordar en este tema. ¿De acuerdo? Muy bien, entraremos un poquito entonces a lo que es la teoría de programación de operaciones, ¿ya? La programación de operaciones, por supuesto, que tiene su sustento teórico, ¿ya? Y ese sustento teórico está expuesto en una diversidad de libros sobre gestión de la producción, ¿ya? Chase, Quilano, Hayes, que lo tienen también en la www para descargar el libro, ¿no? Entonces, no es nada nuevo que yo voy a hacerles conocer y que está a la mano de ustedes si quieren más profundizarlo, ¿no? Sé que algunos me están viendo desde su camita y no están tomando ningún tipo de apunte. Lo sé, eso, sabemos, ya tenemos la experiencia, digamos, de la cuestión virtual, que no tiene ningún tipo de resultado, digamos, para la asimilación. ¿Ya? Entonces, a ver, como les decía, la programación de operaciones ya supone la ejecución de todo lo planificado anteriormente, ¿cierto? Es como nosotros planificamos ya, alguna vez alguna de ustedes, a mí también me ha pasado, digamos, uno planifica para, qué sé yo, se me va a ocurrir, porque es sábado ya, digamos, un matrimonio, planificas todo para tu matrimonio. Llega el momento de ejecutar, entonces, eso es la programación, ¿no? Todo lo planificado tengo que ejecutar. Entonces ahí ya es un poco, digamos, ahí ya tiene que ver mucho, no tanto que sea un cerebrito el que lo está realizando, sino su capacidad de haber asignado varias personas, ¿no? Entonces muchas veces lo planificado en un matrimonio resulta mal porque solamente a su hermanita o a su mamá le ha dicho que haga todas las tareas, pues, y desconfía de todos. Entonces todo sale mal, ¿no? El plato llega de frío, no se distribuye a muchas mesas, a veces a mesas
En fin, no, hay una serie de cosas que suceden. ¿Y eso por qué? Porque no ha habido una buena asignación, ¿ya?, de las tareas. Hemos confiado en un solo recurso, ah, y listo, ¿no? Y ahí hemos fallado, digamos, todos. Entonces, todo lo planificado resulta mal. En un sistema productivo es de la misma forma, pues, ¿no? Si no he hecho una buena asignación, todo estaba bien planificado, ¿no? En el momento de arrancar la planta, por ejemplo, hay una tubería donde tenía que ir cianuro, no está yendo cianuro, o está yendo a otro punto donde no estaba especificado, pero ¿qué ha pasado? Hemos planificado. Entonces falla, ¿sí? O hay un trabajador que no está presente, digamos, en el puesto de trabajo donde se le ha asignado. Entonces, todo lo planificado no está bien ejecutado. Y eso depende de la programación de operaciones, ¿ya? En cada proceso productivo siempre se manejan tareas o trabajos específicos, ¿ya? Si vamos, por ejemplo, a la empresa metalúrgica Vinto, vamos a venir y vamos a ver el tostación, por decirlo, o refinación. Entonces, en ese proceso, en esa operación, en ese puesto de trabajo, el personal cumple una determinada función o tarea específica. A veces los ingenieros cometemos un grave error cuando trabajamos en la planta. Sabemos que ese trabajador, por ejemplo, tiene que estar en su puesto de trabajo, tiene que supervisar, controlar a la máquina, al equipo. Pero cometemos el error de venir y decirle a veces, ¿sabes qué? Anda a tal lugar, y dejamos ausente ese control en ese momento, en ese periodo. A veces son 5 minutos, 10 minutos, pero en esos 5 minutos y 10 minutos en una planta ocurren grandes desastres, pues, y nos generamos mayor problema, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que entender que en el proceso productivo se manejan siempre tareas y trabajos bien específicos. Y hay gente que es especializada, se especializa en su puesto de trabajo. Imagínense a un trabajador que está en el área de refinación, por ejemplo, en la empresa metalúrgica Vinto. Durante todos los días, 8 horas de trabajo, 365 días al año, 52 semanas al año, y durante 20 años ha hecho la misma tarea. Entonces, por lo tanto, está más capacitado que un ingeniero que ha estudiado durante 5 años y se ha especializado en el rubro durante 2 años o hasta 5 años. Seguramente el trabajador va a conocer mucho mejor su puesto laboral que el ingeniero y el doctor. Pero su conocimiento es a cierto nivel, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que entender eso, ¿ya? Entonces, no es tan fácil venir y decirle, bueno, ahora has trabajado durante 20 años en refinación, ahora te vas a tal lugar. No, pues el hombre ya está capacitado y no estás haciendo una buena asignación. Entonces, estás cometiendo ya un error en ahí específico, ¿ya? Ahora, este recurso humano, al tener tareas o trabajos específicos, las máquinas también son de la misma forma, pues. Las máquinas cumplen una determinada función, tienen una determinada capacidad. Entonces, al momento de asignar, tengo que tener en cuenta esa máquina, las características de la máquina, no en la cuestión mecánica o electromecánica, no eso, sino en la parte operativa. Entonces, tengo que tener este criterio para ver y asignar y ver, ¿no?, la máquina, el equipo, bajo qué condiciones trabaja. No voy a exigir una cosa
al trabajador, a la operación, bajo las condiciones bajo las cuales trabaja la máquina. Si la máquina, por ejemplo, tiene es de la generación del año 40, tecnología 40, y estamos hablando del año 2021, y le preguntamos al dueño o al propietario, sí, pues da nomás la maquinita, da, ya, pues, trabaja, pues no estamos diciendo que no trabaja, pero trabaja pues, con una capacidad bastante limitada. Entonces, al momento de hacer esa asignación de tareas, de trabajos que hay que ejecutar en esa máquina, tengo que tomar en cuenta eso. A veces nos olvidamos de eso, ¿ya? Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta son las fechas de entrega, pues. Nosotros que estamos metidos en producción, a veces en el área de comercialización, el área de marketing, aceptan nomás un pedido y no preguntan, pues. Si no ya han aceptado, ya han hecho el convenio, el pacto con el cliente. Y ellos aceptan nomás y bueno, y nosotros estamos en problemas, ¿no? Y ahí surge el choque, digamos, entre ingenieros, ¿no? O entre el personal que está encargado en cada área. Entonces, por lo tanto, hay que tomar siempre en cuenta eso, ¿no? Y hay que marcar reglas del juego que tiene que ver en ese sentido de hacer, pues, la interrelación entre cada área, ¿no? Y buscar la mejor comunicación, digamos, para poder establecer fechas de entrega que no dificulten la producción ni tampoco tengan problemas los de marketing. Entonces, acá tiene que haber una comunicación adecuada, ¿no? Y el de marketing tiene que conocer el proceso. No es nomás de venir y decir, sí, te voy a entregar en tal fecha. No hay problema, hermanito, te entrego, sin conocer las particularidades, digamos, de lo que realmente es elaborar un producto, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, todas estas actuaciones, como dicen online, es el día a día que un ingeniero los realiza en una empresa. Y después todo esto se vuelve en una rutina, ¿ya? Que todos los días tenemos que hacer la misma tarea, ¿no? Y con las variantes de todos los días, no todos los días son iguales, pero tenemos que cumplir todas estas nuestras funciones de realizar eso, ¿no? Entonces, esa es la programación de operaciones, ¿ya? De manera. Entonces, ¿cuál es el concepto? Como en toda ciencia, los conceptos son bastante diversos, ¿ya? ¿Cómo, en qué entiendo por programación de operación? Por eso no es una definición. Cuando hablamos de definición, quiere decir que en cualquier lugar del mundo está bien clarito que la definición es clara. Es decir, por ejemplo, si les digo, a ver, defina ¿cuál es la dirección de la gravedad? La dirección de la gravedad es de arriba hacia abajo, ingeniero. Aquí, en China, en Rusia, donde sea. Sí, es una definición. Cuando digo concepto, el concepto es más de orden universal, ¿ya? Que depende uno del criterio, del conocimiento, de la experiencia, para poder conceptualizar un determinado concepto teórico, ¿no? Entonces, por eso se denomina concepto. Entonces, acá hay dos formulaciones, por ejemplo, de programación de operaciones, ¿ya? Por ejemplo, el Chase-Aquilano dice, ¿qué es programación de operaciones? Dice, tiene por objeto determinar qué operaciones se van a realizar, dice, sobre los distintos pedidos durante cada momento del horizonte de planeación, en cada centro de trabajo. De forma que con la capacidad disponible en cada uno de ellos se cumplan las fechas de entrega planificadas, empleando el menor volumen de recursos en inventarios posibles. Mientras que el señor Heiser plantea esto, ¿no? ¿Qué es la programación de operaciones? Dice.
Es la etapa de la planificación de la producción que tiene como objetivo elaborar un calendario, dice, indicando las fechas en que deben realizarse las operaciones correspondientes a cada pedido, de forma que se cumplan las fechas de entrega planificadas. Entonces, cuando uno lee esos dos conceptos, dice, wow, que es algo más. ¿Cuál es más claro? Depende del que lo lean. Depende de su grado de comprensión. Si lo único de común que tienen es que están diciendo lo mismo. Uno con menos palabras, otro con más palabras, pero que dicen lo mismo, ¿no? Como siempre les digo, es la misma chola, solamente con diferente pollera, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay mayor, digamos, discusión sobre, bueno, en Heiser dice con mejor forma, ¿no? Depende, pues, cada uno de nosotros somos un ente social y comprendemos las cosas de diferente forma. A veces asimilamos más rápido, a veces menos, a veces nos gusta que nos digan más palabras, a veces menos palabras. No es que somos tontos, ni tampoco otros son muy inteligentes, sino nuestra forma de ser. Entonces, por lo tanto, los dos conceptos son válidos. Otro con más palabras, más detallado, otro con menos palabras, pero que dice también lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no nos vamos a enmercadear. Por lo tanto, es reiterativo lo que les estoy diciendo, en qué consiste la planificación de operaciones, ¿no? Para mí, cualquier definición o cualquier concepto siempre es, cuando leo yo una cosa, no me voy a grabar de memoria, ¿no? No, sino lo que me ha quedado en mi cabeza, lo que yo entiendo en mi cabeza, y eso lo expreso en palabras, y listo. Entonces ahí está comprendido, digamos, el concepto de programación de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese concepto debería respondernos a este triángulo de preguntas, ¿ya? ¿Qué pedidos deben hacerse en cada centro de trabajo? ¿Sí? Entonces, primero voy a fabricar Fanta, voy a fabricar Sprite, Coca-Cola. ¿Cuál es primero? Eso tiene que responder la programación de operaciones. Lo otro es, ¿en qué orden debo realizar? ¿Sí? ¿En qué orden? Primero Fanta, después Sprite. ¿Cuál? ¿Y cuáles son las fechas de inicio y terminación del trabajo de elaborar Fanta? ¿Qué día, a qué hora empiezo? ¿Y cuándo termino? ¿Cuándo empieza Coca-Cola? ¿Sí? Entonces, seguramente muchos de ustedes antes de la pandemia, espero que sí, o de repente cuando regresemos un poco a la normalidad y tengan mm, no voy a decir fortuna, pero tengan la posibilidad de ir a una planta. Normalmente, donde está el jefe de producción, a veces dentro de la oficina, a veces fuera de la oficina, están unos gráficos, ya, donde normalmente está en el eje horizontal está la fecha y en la vertical está la actividad. Y normalmente vemos unos gráficos así de basas, ¿ya? Con diferentes colores. No siempre están empezando del origen. Sí. Este es un diagrama de Gantt. Es el cronograma de actividades que debemos realizar o que el jefe de producción ha delineado que tenemos que hacer durante el día, durante el mes, durante la quincena, durante la semana,
Va a depender mucho, digamos, de su forma de trabajar del jefe de producción. Y uno va marcando ya de esta tarea, por ejemplo, hasta esta fecha, ¿qué ya he hecho? Entonces marca con un determinado color. Y este cronograma, este diagrama de Gantt, nosotros venimos y nosotros respondemos a estas preguntas que están en acá. Y en este diagrama de bases nosotros estamos mostrando las actividades, la asignación. A veces está la actividad y está el nombre, ¿no? Dice Joaquín, tiene que hacer esta tarea durante esta semana. Está realizado, ¿no? Entonces yo recuerdo hace años, por ejemplo, cuando fui a visitar con muchachos de la casera a una planta y nos metió ahí a la jefatura de producción y empezó a explicarnos el proceso, ¿no? Estaba su diagrama de flujo. Y allá al lado estaba este diagrama que les pregunto. Les digo, ¿no? Y a la señorita que era una ingeniero, eh, le pregunto, ¿no? ¿Y qué es ese diagrama de ahí al lado? Le digo, ¿nos podría explicar? No sabía ir ni atrás ni adelante la señorita, ¿no? Y después le pregunté, ¿dónde salió usted ingeniero? ¿De qué universidad? Pues me dijo de la Univalle, era ingeniero industrial. Entonces, eso es un graso error, ¿no? Entonces, todo esto nos responde y nosotros podemos traslucir y podemos hacer una buena asignación representando en un diagrama de bases, ¿no? Las tareas que nosotros tenemos que realizar, ¿de acuerdo? Y la asignación de recursos. Entonces, es una forma de realizar un buen procedimiento para realizar la asignación de tareas o la programación de operaciones, como se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que responder, ¿ya? En forma general, independientemente de qué tamaño sea la empresa, sea grande, pequeña, mediana, que tenga 5 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores, no, aquí no tiene que ver. Si tienes 3 trabajadores, asigna a tus 3 trabajadores que cumplan sus tareas cada día, cada semana. Recording in Ya les decía progress. entonces, la programación de operaciones tiene que responder a estas preguntas, ¿ya? Ahora, para cada una de estas preguntas hay diferentes métodos, pues, que me van a permitir a mí responder de la manera más lógica, técnica, oportuna, ¿ya? Para hacer una programación de operaciones. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. A ver, la programación de operaciones
como resultado determina pues elaborar un determinado programa ya. Y se denomina el programa de producción, ¿sí? Pero a eso en inglés lo conocemos bajo el nombre de scheduling. Entonces, alguna vez hace años alguien venía y decía, oye, hay una nueva forma de hacer gestión de la producción, que es pues scheduling. Pero es un programa, pero el nombre es atractivo. Entonces alguien estaba vendiendo un seminario sobre eso, ¿no? Pues hay formas y hay formas de vender, como decimos, el charque. ¿Qué es un scheduling? Es un programa. ¿Qué es un programa? Es un horario, es un programa para ejecutar actividades, utilizando recursos o asignando instalaciones, dice, es decir, asignando equipos, herramientas, ¿ya? Ese es un scheduling. Ese es un programa. ¿Y qué es programar operaciones? Programar implica determinar el orden en que se ejecutarán las tareas y también la asignación de recursos a estas tareas. Máquinas, personal, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos nosotros utilizamos para elaborar o manufacturar un producto o prestar un servicio? ¿Ya? Entonces, eso es programar operaciones. ¿Ya? Entonces, cuando escuchen la palabra scheduling, no digan que es algo nuevo. No nos han enseñado en la universidad, como siempre es la excusa, ¿no? El cojo siempre echa la culpa al empedrado. Entonces, eso es programar operaciones. ¿Ya? Nuevamente implica determinar el orden en que se ejecutarán las tareas y también la asignación de los recursos a estas tareas. Entonces, para hacer esta asignación, ya, para ejecutar todo lo planificado, yo tengo que conocer y tengo que recordar lo que usted seguramente han llevado en gestión 1, que la mayoría de las empresas que manufacturan un determinado producto tienen una determinada configuración pues, en su proceso productivo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago gestión de la producción, yo no modifico, ya está instalado los equipos, ya está distribuido las instalaciones, como denominamos, ya está el flujo. Entonces, lo que yo trato es de que las cosas funcionen ya, de acuerdo al objetivo que nos hemos propuesto en la empresa. Por lo tanto, para hacer la asignación de los recursos, primero tengo que conocer cómo está configurado el proceso, ¿sí? Cómo se manufactura el producto. Entonces, como ustedes saben acá en el slide mostrando, eso no voy a hacer. Hay procesos que están configurados según el proyecto. Eso quiere decir que la empresa produce pocos productos y tienen un periodo largo de fabricación. O sea, tienen su tiempo para elaborar el producto. También sé que en algunos procesos ya están configurados de forma intermitente. Es decir, se producen en lotes. Y generalmente ese tipo de empresas que están configuradas en forma intermitente tienen una alta diversificación. Es decir, producen una gran variedad de productos. Se trabaja según el pedido. Y generalmente en este tipo de empresas que están configuradas de forma intermitente, los equipos son versátiles, pues. ¿Qué quiere decir la versatilidad? Que trabajan en diferentes líneas de producción, el mismo equipo ya.
Hay alguien que confunde a veces, ¿ya? ¿Qué es un equipo versátil? Pues no, es que un extrusiador se convierte en un soplador. No, no es así. Sino la versatilidad tenemos que entenderlo desde el punto de vista industrial, que ese equipo puede trabajar con distintas líneas de producción. Entonces, igualito que les dijera ya, tengo un equipo de pasteurización. Con ese equipo de pasteurización yo puedo fabricar leche, de la leche puedo hacer yogur. Nada me impide. De la misma forma, ¿no es cierto? Con ese mismo equipo puedo fabricar cerveza. Entonces, ese es un equipo versátil, ¿de acuerdo? De la misma manera, hay una configuración en línea donde se produce en lotes, son productos técnicamente homogéneos, es decir, estandarizados, y se utilizan las mismas instalaciones, es decir, los mismos equipos. Y las máquinas están dispuestas en línea. De la misma forma, hay una configuración de orden continuo, ¿no? Se emplean las mismas instalaciones para producir el mismo producto. La operación de cada máquina siempre es la misma. Entonces, si agarramos ejemplos, por ejemplo, una configuración continua es la producción de cemento, ¿no? Todas las bolsas de cemento, todos los productos de cemento, como pueden ser, por ejemplo, el IP40, el 1P40 o el 1P30, todos pasan por la molienda. Todos pasan por el horno. ¿Sí? Entonces, ¿tienen una configuración continua? Sí. Entonces, de acuerdo a eso, también voy a hacer la programación, ¿no es cierto? No voy a hacer una programación si una empresa trabaja según pedido y voy a hacer mi programación como si estuviera en configuración continua. Un proceso continuo, no lo puedo realizar. Entonces, tengo que conocer el proceso, ¿ya? Y la asignación se realiza según la configuración de cómo trabaja la empresa, ¿ya? En acá hay algunas puntualizaciones sobre la programación de presencia. Cuando yo voy a realizar como jefe de producción mi asignación de mis recursos, siempre lo realizo en función de una estrategia, ¿ya? De producción que tiene que tener la empresa. No se olviden que la estrategia son determinadas líneas de acción para cumplir un determinado objetivo. Entonces, hay empresas, por ejemplo, en el caso, como estamos en este periodo del mes de noviembre, si vamos y visitamos, por ejemplo, la empresa minera Guanoní, el jefe de planta, el jefe de producción, su principal objetivo es introducir a la planta la máxima cantidad de carga que sea posible. ¿Y cuál es su estrategia? Si fuera por él, si el día tuviera 40 horas, él trabajaría las 40 horas. ¿Ya? Y el sindicato de la misma forma, pues. ¿Por qué? ¿Por qué van a elaborar esa estrategia de producción? ¿Por qué quieren alcanzar los niveles, superar los niveles planificados de la producción en este periodo? ¿Para qué? Para que sean beneficiados con el bono de producción. Mientras que el gerente de producción, que es distinto al jefe de planta, no quiere que metan la cantidad de carga que el jefe de producción ha establecido, sino que metan esa cantidad, pero que produzcan una alto volumen de concentrado.
Entonces el jefe de planta está con la teoría de hacer pasar nomás la carga, el otro no, o sea, que obtengamos más producto. Entonces muchas veces ahí está, digamos, una forma de realizar una estrategia, ¿ya? Una estrategia de producción, por ejemplo, es plantearse que produzcamos, digamos, en mayor cantidad, ¿ya? Nuestro producto estrella, aquel que tiene mayor valor económico en el mercado, es una estrategia de producción. Por lo tanto, voy a priorizar eso. O también es una estrategia de producción, aquel producto que tenga mayor aceptación en el mercado, pero que no es muy caro, pero sí tiene un alto volumen de ventas. ¿Es una estrategia de producción? Sí, es una estrategia de producción, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, no requiero mano de obra especializada, es decir, yo tranquilamente en mi proceso productivo, en el momento de manufactura, puedo trabajar simplemente con personal eventual. No aseguro a nadie, me evito las cargas sociales. Entonces, esa es una estrategia de producción. Trabajar en función de eventuales. Cada 3 meses cambio personal. Y no me hago ningún problema en eso, ¿no? Entonces, ese es elaborar una estrategia de producción, ¿ya? Entonces, los objetivos que uno se plantea en una empresa siempre son de carácter conflictivo, ¿ya? Siempre están en conflicto siempre. ¿Qué nos dicen? Aumente la producción a un menor costo. Ya estamos en conflicto, ¿sí? Porque queremos aumentar la producción, les decimos a los trabajadores, quédense 2 horitas más a trabajar. Pero por esas 2 horitas hay que pagar al personal. Entonces estoy aumentando el costo de producción. Entonces automáticamente ya me estoy generando 2 objetivos que están en conflicto. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, una estrategia de producción es el cumplimiento, solamente actuar en función de fechas de entrega de cliente. No me interesa el cómo, pero tengo que cumplir las fechas de entrega. Hay que minimizar el inventario, sí, pues hay que minimizar el inventario, es otro tipo de estrategia. O hay que ajustar el tiempo, por ejemplo, del proceso, el tiempo de terminación de las piezas, ¿sí?, del producto, ¿no es cierto? Hay a veces que las empresas trabajan con cuellos de botella, ¿sí? Un cuello de botella es una restricción en el proceso productivo. Ese cuello de botella es por diferentes factores, ¿ya? Uno puede ser que la capacidad no responde a la capacidad de la planta, ¿ya? Yo puedo tener por ejemplo, mi cuello de botella puede ser el teñido, por ejemplo. Entonces, en el teñido tiene una determinada capacidad. Bota solamente 2 metros por minuto. Pero yo sí quiero que bote 10, pero no puedo. Es el único equipo que tengo. Esa es su capacidad. Por lo tanto, mi restricción en mi proceso productivo es la sección de teñido. Entonces, tengo que tratar de hacer una programación de operaciones en función de ese cuello de botella, ¿no? Entonces, igual que les plantearé un cuello de botella. A ver, en el tronco del plan de estudios que tenemos en la carrera, que es lo más fundamental y donde más se retrasan, ¿no es cierto?, es química general, química orgánica. Química orgánica era un cuello de botella con el ingeniero Montaño, ¿no? Y seguimos, ¿no? Antes era metalurgia general, otro cuello de botella. Entonces, no les dejaban llegar, digamos, ese cuello, llegar y terminar, ¿no es cierto? Como ustedes ya se han debido enterar, lamentablemente el ingeniero Montaño nos ha dejado en este momento, ¿no?, de la vida. Un gran amigo.
un gran docente. A veces cuando estamos como estudiantes y estamos, no valoramos, ¿no? Eso, sí, seguramente a medida que va a pasar el tiempo y van a alcanzar la madurez como personas, ahí van a empezar a entender, ¿no? Otra cosa es ver y otra cosa es hablar y otra cosa es hacer, ¿sí? Bueno, entonces, esos son cuellos de botella, ¿ya? Y esos cuellos de botella nos convierten en restricciones y dificultan nuestros planes, ¿no? Por eso les decía, hay que conocer la línea de producción para hacer una buena asignación, ¿de acuerdo? Yo no puedo ir a su casa de alguno de ustedes y decir, bueno, ¿saben qué? Esto vamos a hacer hoy día sin conocer la configuración propiamente de la familia. O sea, no voy a realizar eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Después de lo planteado en forma de qué es la programación de operaciones, entramos a las fases ya de la programación de operaciones. ¿Qué etapas hay que cumplir para hacer una programación de operaciones? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la primera tarea es asignar, ¿ya? Dice asignación de la carga a los talleres, dice. Eso dice la teoría, ¿no? En otras palabras, es la asignación de los pedidos a cada centro de trabajo. Y en acá tengo que bien claro especificar. Un centro de trabajo puede ser una máquina, un equipo. Entonces tengo que asignar un pedido ¿ya? A cada centro de trabajo. A eso se denomina en forma teórica asignación de carga a los talleres, dice. Entonces, de repente, esto ha quedado acentuado, digamos, en la terminología ya de la gestión de la producción y dentro de la terminología de ingeniería industrial. Porque antes no se denominaban secciones, departamentos, procesos, sino eran talleres. Taller de soldadura, taller de cortado, taller de ensamblaje, ¿no? Así era. Ahora denominamos un poquito más light, digamos, como un centro de trabajo. Entonces, la primera fase es la asignación de los pedidos a cada centro de trabajo. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se asigna? Una vez que he hecho la asignación de cada pedido a cada centro de trabajo, la siguiente etapa es hacer su secuenciamiento, su secuenciación. Entonces, en base a los pedidos que tenemos, vamos a establecer ya la secuencia del pedido en cada centro de trabajo para cumplir las fechas de entrega con la menor cantidad de inventario y la mejor utilización de los recursos. De esa forma yo voy a hacer el secuenciamiento. ¿Ya? Entonces no tengo que tener ninguna dificultad para hacer el secuenciamiento. Si cumplo lo que dice esta definición. Establecer con prioridad el paso de los pedidos en los diferentes centros de trabajo para cumplir con las fechas de entrega con la menor cantidad de inventarios y el mejor uso de los recursos. Una vez hecho el secuenciamiento, voy a venir y voy a hacer la programación detallada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cuándo se va a comenzar y cuándo va a terminar la actividad en cada centro de trabajo. ¿Ya? Y eso lo voy a realizar en función del secuenciamiento, del orden que yo he establecido, de la secuencia, cómo van a pasar a lo largo de todas las máquinas los pedidos que yo tengo que cumplir,
que tengo que realizar, que tengo que manufacturar en la planta. Y como cuarta tarea está el control del proceso de producción, ¿no? Tengo que identificar las desviaciones y realizar las acciones correctivas en el momento, ¿sí? Entonces, si cumplo estas 4 fases, lo que yo estoy haciendo es la programación de operaciones. Ahora, en cada una de estas etapas, en cada una de estas fases, hay diferentes métodos, técnicas, que me permiten, por ejemplo, asignar un pedido a cada centro de trabajo. Definir cómo va a ser la secuencia, también hay métodos. Hacer la programación detallada, también existen técnicas. A veces en base a fórmulas empíricas que se establecen. Y hacer el control del proceso de producción de la misma forma. Por ejemplo, puedo utilizar las tarjetas Kanban, por ejemplo, para hacer el control. ¿Sí? Voy señalizando ya en cada centro de trabajo, voy y coloco línea, una banderita roja, una banderita verde, una banderita de color amarillo, para que este centro de trabajo, ¿no?, incorpore y agilice, digamos, su tiempo de producción y trabaje de mejor forma. Entonces, hay técnicas que se pueden utilizar en cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces, son bien, es amplio la programación de operaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vayamos a la primera etapa, que es la asignación de trabajos, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué consiste la asignación de trabajos? De pedidos a cada centro de trabajo. Si tenemos una serie de pedidos o trabajos que pueden realizarse en distintas máquinas o centros de trabajo, lo primero es, ¿cuál es la asignación más óptima? ¿Cuál es la mejor? Si tengo varios pedidos, ¿cuál es la mejor asignación? Eso es lo primero que tengo que realizar. O sea, tengo que buscar que sea la mejor asignación, la más óptima, ¿no? Y para tomar esa decisión de decidir cuál es la mejor asignación, yo voy a actuar desde 2 puntos de vista. Lo óptimo, buscar una asignación óptima, va a ser función de 2 variables, ¿sí? Del tiempo y del costo. Yo voy a buscar en función de esos 2 variables, asignar de manera óptima los distintos pedidos, ¿ya?, en función del tiempo y del costo. Ahora, cada pedido tiene un determinado tiempo de procesamiento en cada máquina. Y también tiene un determinado costo. Cada pedido tiene un determinado tiempo de proceso, y implica un determinado costo, ¿cierto? No es lo mismo fabricar ya Fanta a fabricar Spray. El tiempo de procesamiento de Fanta es distinto al tiempo de procesamiento del Spray. El costo también es distinto. Se utiliza diferentes insumos. Y por lo tanto implican diferentes consumos de estos insumos y diferentes costos, diferentes cantidades. Entonces, cuando hablo, digamos, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la toma de decisión? La toma de decisión para buscar una asignación óptima es en función del tiempo y del costo.
Entonces, los métodos de asignación van a ir a estas dos variables. ¿Cómo se asigna? ¿Cómo se busca lo óptimo? En función del tiempo y del costo. Entonces, esa asignación precisamente de trabajo se lo puede realizar por dos métodos, ¿ya? Mediante la construcción de un gráfico de cargas, de carga de trabajo, o la utilización mediante el método de índices. Entonces, la asignación se lo realiza mediante un gráfico de cargas, se construye ese gráfico de cargas, o mediante el método de índices. Y de esa manera voy a buscar la mejor asignación, una asignación la más óptima. Y la voy a realizar en función de tiempo y de carga. A ver, ¿en qué consiste qué es el gráfico de cargas? Yo creo que el nombre está claro, ¿no? Gráfico de cargas. Dice, a ver, en este método puede emplearse, dice, cuando el número de centros de trabajo, operaciones y pedidos es muy reducido, porque de lo contrario resulta complejo de manejar. En realidad, este gráfico de cargas es un gráfico de bases. Hay que construir el gráfico de bases. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, 50 pedidos, voy a ver un gráfico de bases bastante difícil de disgregar, ¿ya? Y me va a salir una baruchada de esas. Un gráfico mal, que tiene una mala imagen, mal visto, ¿ya? No es muy claro. Pero si tengo 5, 4, 3, hasta 6 pedidos, voy a ver un gráfico con mayor claridad y por lo tanto voy a poder distinguir adecuadamente, ¿ya?, la asignación de los pedidos a cada centro de trabajo. Ahora, ¿cómo se construye este gráfico de cargas? En función del número de pedidos, en función del número de centros de trabajo, en función de los tiempos unitarios de elaboración, tiempo del proceso, o los costos unitarios de fabricación. Entonces, yo puedo construir este gráfico de cargas en función de estas 4 variables, ¿ya? Y combinar unas con otras. Es decir, yo puedo hacer en el eje Y el número de pedidos y en el eje X el número de centros de trabajo. O número de pedidos versus tiempos unitarios de elaboración. Número de pedidos en función de costo unitario de fabricación. Es decir, para construir este gráfico de cargas, tengo que estar en el sistema cartesiano, es decir, un eje Y y un eje X. Entonces, si alguien quiere hacer, por ejemplo, un gráfico de cargas que sea tridimensional, no sé si va a poder interpretar ese gráfico, ¿no ve? Porque un gráfico, cuando uno construye, no es para que se vea bonito, sino es para que yo pueda interpretar el gráfico y sacar conclusiones de ese gráfico. Entonces, tengo que combinar en función de estas variables y construir mi gráfico de cargas, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a realizar, no es nada más que la construcción de un gráfico de bases que tranquilamente lo podemos hacer en el Excel, no hay mayor problema, ¿no es cierto? El otro método es el método de los índices, ¿ya? Entonces, hay 2 índices que se manejan en este método. Uno es el índice de tiempo y otro es el índice de costo. Y se trata en base, si voy a utilizar la variable tiempo, voy a calcular el índice de tiempo. Y la asignación voy a buscarlo, aquella asignación
buscando una solución óptima. Y la manera de encontrar una solución óptima es partir por algo inicial, sin considerar las disponibilidades de la capacidad, ¿ya? Entonces yo voy a partir de una solución óptima sin considerar la capacidad. Entonces voy a decir, primero se fabrica el pedido número 1, que es Fanta. Entonces no voy a considerar la capacidad de la máquina, del centro de trabajo. Entonces yo estoy estableciendo que esa es mi solución óptima. Y voy a ver después con los resultados de esa asignación si evidentemente esa era la solución óptima. Y si no es, tengo que cambiarla. ¿Ya? ¿Y cómo cómo funciona este método de los índices? Entonces voy a asignar cada pedido a cada máquina o a cada centro de trabajo. Y al momento de asignar, me voy a dar cuenta que estoy sobrecargando algunas máquinas, algunos centros de trabajo, y eso se llama sobrecarga. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy asignando demasiado trabajo a una máquina. Entonces está sobrecargado. Pero también, ¿no es cierto?, puede ser que alguna máquina, algún centro de trabajo, no tenga sobrecarga, sino tenga una subcarga, una capacidad que no se está aprovechando. Entonces, ¿cuál es la idea de buscar lo óptimo? Que cada centro de trabajo, que cada máquina trabaje con su capacidad máxima. Que todos estén haciendo y cumpliendo la ejecución de lo planificado. Que todos estén trabajando. Si logro balancear, eso se llama el balance, ¿no es cierto?, de la operación. Si todas las máquinas están operando a su capacidad, quiere decir que estoy asignando de manera óptima. O también es óptimo que yo no tenga sobrecargas, pero sí tenga tolerancia de la subcarga, es decir, que trabaje a una capacidad, pero no la capacidad, no sea muy alta la capacidad ociosa, la subcarga. ¿De acuerdo? Así trabajan estos métodos de los índices, tratando de balancear ya los centros de trabajo. Porque si voy a tener sobrecarga, estoy exigiendo demasiado a la máquina. Y por lo tanto voy a causar problemas, voy a generar cuellos de botella. No va a poder ejecutar la máquina o centro de trabajo los pedidos. Se van a acumular. Voy a causar mayores tiempos de procesamiento. Entonces hay que evitar las sobrecargas. Ese es el concepto de manejar y hacer la asignación mediante el método de los índices. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tratar de realizar esa tarea, ¿ya?, buscando el equilibrio, el balanceo de todos los centros de trabajo, ¿ya? Y voy a llegar a una solución cuando no existan ya centros centros de trabajo o máquinas con sobrecarga. Y eso me va a determinar una asignación óptima. ¿De acuerdo? Entonces, eso se lo realiza mediante estos dos índices, el índice de tiempo y el índice de costos. Tanto el índice de tiempo como el índice de costos se calculan mediante estas relaciones que estamos viendo ahora en la pantalla. Por ejemplo, aquí estamos mostrando el índice de tiempo, ¿ya?, y se calcula mediante la siguiente relación. Esto quiere decir, ¿ya?, cuando voy a colocar en la nomenclatura CT, quiere decir centro de trabajo K, ¿ya?
índice de tiempo del pedido I en el centro de trabajo K. Eso quiere decir esta nomenclatura, ¿ya? Índice de tiempo del pedido I en el centro de trabajo K. Lo mismo en el índice de costos. Índice de costos del pedido I en el centro de trabajo K. Entonces, todo lo que es I es el pedido. K es el centro de trabajo. Índice de tiempos, índice de costos. ¿Ya? Bien, me queda poco tiempito. Vamos a continuar la siguiente clase porque hay que explicar y hay que hacer, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho la teoría y la siguiente clase lo que vamos a hacer es agarrar un problema y resolverlo y calcular estos índices de tiempo y de costos para ver cómo se realiza, ¿no? De la misma forma, hacer el gráfico de cargas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día lunes el examen, no se olviden, puntualcito, por favor. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces el día lunes nos vemos, ¿ya? Puntual, se cuidan, que tengan buen día. Chao. Hasta luego. Recording stopped.